Vamos a ver ahora, de a poquito vamos a ir analizando, o sea, nos vamos a ir acercando a la fórmula cuadrática más general, que recuerden que es ax cuadrado más bx más c, el polinomio de grado 2. Nosotros nos vamos a ir acercando de a poquito a eso. El primer paso que vamos a dar es, ¿qué pasa si mi función, en vez de ser la x cuadrado que tenía recién, es la función x cuadrado más c, donde c es un número real fijo, por ejemplo el 5000 de hace un rato? He preparado acá, en general, ¿no? Todas estas deducciones que hacemos, después podemos elaborar desarrollos teóricos, pero que no quitan que uno pueda ver cualitativamente lo que está ocurriendo en tablas. En tablas que correspondan, una de las maneras que uno tiene para ver qué pasa cuando una función modifica algún parámetro es, bueno, tratar de entender para distintos valores del parámetro qué tipo de comportamiento tiene. Entonces, yo acá he preparado una tabla en la que vamos a ver la función x cuadrado que acabamos de ver, pero comparada con x cuadrado más otros valores de c. Por ejemplo, con x cuadrado más 1, es decir, c igual a 1. O sea, esto es una expresión general. La variable es x, c es un parámetro. Estamos por ver cómo se comporta esta función cuando el parámetro vale 1 en relación a cómo se comporta cuando no hay parámetro, en realidad cuando el parámetro vale 0, que es la función x cuadrado que acabamos de ver y que tan conocida nos resulta. También vamos a ver con x cuadrado más 3 y también vamos a ver con x cuadrado menos 2. O sea, estas que están en colores las he puesto en colores porque después vamos a ver las respectivas gráficas y cada color va a corresponder a cada gráfica. Pero son maneras de tratar de adivinar qué pasa con una función de la forma x cuadrado más c conforme c toma distintos valores. A ver, ¿qué le pasa a la función? Voy a tomar los mismos valores que hace un rato, o sea, desde menos 3 hasta 3 yendo de uno en uno. No hay obligación, podría haber tomado números fraccionarios, números más grandes, números irracionales, pero bueno, para no apabullar con la parte numérica, voy a tomar números fáciles que de paso me van a permitir entender mejor las cosas. ¿Cómo calculo? Acá es como que tengo cuatro funciones, ¿no? Una que a cada x lo relaciona con su cuadrado. Acá a cada x lo relaciona con el sucesor de su cuadrado, con el consecutivo de su cuadrado. Acá con el cuadrado más 3 y acá con el cuadrado menos 2. Son cuatro funciones. La que tenemos más fresquita es la que veíamos en la diapositiva anterior, la x cuadrado. ¿Cómo calcularé la función que está en rojo? Tengo que elevar el argumento x menos 3 al cuadrado, 9, más 1. Si me doy cuenta, eso equivale a sumarle 1 a x cuadrado que ya lo tenía calculado acá. Como quiera que lo haga, el resultado de la imagen de menos 3 bajo esta función que es diferente de esta es 10. ¿Cuánto va a ser bajo x cuadrado más 3? Elevo al cuadrado, 9, menos 3 al cuadrado, 9 más 3, 12, que también podría haber dicho es a x cuadrado sumarle 3. Y esta última, la verde, es a cada x le corresponde su cuadrado menos 2. Entonces, a esto hay que restarle 2, 7. O, si lo prefieren, menos 3 al cuadrado, menos 2, que les va a dar 7. Pero cualitativamente me interesa que vayan viendo que gracias a que aquí hay un más 1, a esto hay que sumarle 1. Gracias a que acá hay un más 3, a esto hay que sumarle un 3 y así sucesivamente. Bueno, para los distintos valores de la variable independiente, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, lo que logramos ver es que si yo evaluara esta fórmula sin pasar, como les decía hace un rato por esto, sino elevando x al cuadrado y sumando 1, obtendría, como es obvio, que los numeritos de la columna roja con los de la columna negra difieren en 1.
los de la roja son una unidad más grande porque es x cuadrado, que es lo que vale el negro, más 1. Los de la columna azul difieren en 3 unidades con los de la columna negra, con los de x cuadrado. Porque esta es x cuadrado, o sea, lo mismo que esto, pero más 3. O sea, cada número de acá le sumo 3. Y acá, a cada número de acá le sumo 2. Entonces yo quisiera que ustedes se imaginen, y lo podemos tratar antes de ver las gráficas, podríamos tratar de ver en, digamos, en el otro pizarrón, ¿qué pasa cuando yo tengo no solo la función x cuadrado más algo, sino cualquier función más algo? ¿Qué les estoy queriendo decir con eso? Fíjense, si yo tengo definida una función que a cada x le asigna f de x. Y con esa me armo otra función g que le sume, por ejemplo, a cada valor de f, le sume 1. ¿Qué va a pasar en el gráfico? Si yo miro los ejes, bueno, digamos que dibujo de rojo, de negro, voy a dibujar a un puntito de la f y de rojo los puntitos de la función g, que es a la función f sumarle 1. O sea, estamos por ver qué consecuencia tiene sumarle una unidad a la expresión algebraica que define a la f y por lo tanto eso me da una nueva función g. Que es como hace un rato, ¿no? En el caso que estamos viendo en la otra lámina es f de x es x cuadrado. ¿Y qué pasa cuando hago x cuadrado más 1? O sea, la expresión algebraica que define a la parábola pura esa y igual a x cuadrado, ¿qué pasa cuando le sumo 1? Bueno, fíjense que primero voy a dibujar en negro, que a cada x se le asigna f de x, quiere decir que si yo marco x sobre el eje horizontal, que también se llama eje x, el vertical eje y, yo sé que f de x le asigna, digamos, un i a, que se calcula como f de x a x. Digamos que ese i sea este. El punto correspondiente es este, de coordenadas x, f de x. Entonces ahora si yo quisiera dibujar en el mismo gráfico la función g en lo que respecta a ese x, lo que tengo que hacer es al i, o sea, al f de x, sumarle 1, o sea, irme una unidad para arriba, acá. Y más 1. Y obviamente la función g a x le asigna, le asocia con f de x más 1, o sea, y más 1, esa coordenada que he marcado acá, que la marco. ¿A qué equivale esto? Simplemente a haber desplazado, en este caso hacia arriba, el punto este, una unidad. ¿Por qué hacia arriba y por qué una unidad? Hacia arriba porque acá había un signo más. ¿Sí? Creció el i. Y una unidad porque acá había un 1. Si yo hago lo mismo con todos los puntos de la gráfica de la función f de x, tengo que agarrar cada uno de ellos y llevarlos una unidad hacia arriba. Adivinen qué es lo que vamos a obtener. Es como agarrarla de los pelos rígidamente a la curva o a la figura que representa f de x y llevarla
hacia arriba y obtendré una cosa, una copia como esa, desplazada una unidad para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Eso es efectivamente lo que pasa acá. Vamos a volver a, a las diapositivas. Y vamos a dibujar, obviamente ustedes lo podrían hacer con sus papeles milimetrados, sus reglas y demás. Yo ya tengo preparados esos dibujitos que se los muestro acá. Fíjense que la de negro corresponde a la parábola original, x cuadrado. X cuadrado más 1 es la de rojo, corresponde a un desplazamiento, una unidad hacia arriba. Fíjense acá, bueno, está dibujado, no está marcado el numerito 1, pero corresponde justo a esta distancia. Es haber desplazado una unidad hacia arriba, como hemos visto hace un rato, la parábola negra. Y eso me da la parábola roja. X cuadrado más 3, y bueno, es desplazar hacia arriba más 3 unidades. La azul es una copia de la negra, excepto que 3 unidades más arriba. Y la verde, que tiene menos 2, o sea, es x cuadrado menos 2, entonces es como la gráfica de x cuadrado, que es la negra, pero desplazada hacia abajo, porque acá hay un menos, 2 unidades. Una copia, excepto que desplazada rígidamente hacia abajo. ¿Sí? Eso, como les digo, como les mostraba en el otro pizarrón, pasa no solo con la parábola. Siempre que yo tengo una gráfica cualquiera de una función y paso a otra función sumándole 1 a la expresión algebraica que define a la primera función, equivale a desplazar hacia arriba 1. Sumarle 3 equivale a desplazar la gráfica hacia arriba 3 unidades. Restarle una cantidad positiva equivale a desplazar hacia abajo esa cantidad. Fíjense entonces cómo la x cuadrado, que es tan inocente y tan fácil de imaginársela, con estas simples consideraciones ya sabemos qué efecto tiene sumar ese c que aparece en la fórmula cuadrática al final. Ahora vamos a investigar también sobre la base de la forma x cuadrado, de la forma de la función x cuadrado, ¿a qué equivale multiplicar a x cuadrado por a? ¿Qué le hace a la gráfica? Ya hemos visto que x cuadrado más c, bueno, el c la mueve hacia arriba o hacia abajo. Ahora, ¿qué le hace, en el caso este, x cuadrado a la función x cuadrado? Multiplicarla por una constante a. De nuevo, vamos a hacer una tabla, después haremos unas consideraciones y vamos a ver el resultado final. Voy a tomar distintos valores de a. La única restricción que voy a tener para a es la que viene de la definición de función cuadrática, que era que no sea cero, porque si no estoy retrocediendo a un nivel, digamos, previo que ya conozco de funciones. O sea, a no es cero. Si no es cero puede ser positivo o negativo. Entonces vamos a dar, y por supuesto que entre los positivos y los negativos pueden estar los que sean muy grandes como el 2, o más chiquitos que 1 como el 1 medio. Esos son distintos valores de a, del parámetro a. Y igual a menos x cuadrado, ¿a qué va a corresponder? Al a igual a menos 1. Y también, para completar un poco la información, vamos a tomar igual a menos 2x cuadrado, o sea, el a igual a menos 2. O sea que estamos por analizar y comparar en relación a x cuadrado cómo se comportan 2x cuadrado, o sea, multiplicar a x cuadrado por 2, un medio de x cuadrado, menos x cuadrado y menos 2x cuadrado. Son ejemplos que son, como dice el dicho, para muestra bastan unos cuantos botoncitos. La lista de valores en los que voy a considerar son los mismos, desde menos 3 hasta 3, yendo de 1 en 1. Acá tengo menos 3 al cuadrado, 9, ya lo sabemos. ¿Cómo obtengo la coordenada y para la función que está en rojo?
de nuevo dos alternativas. O bien reemplazo a x por menos 3 y elevo al cuadrado y multiplico por 2. O bien me doy cuenta de que ese paso de elevar al cuadrado ya lo tengo acá y simplemente multiplico a esto por 2. 18. Como van a ver después en los otros valores, siempre en esta columna va a aparecer el doble de lo que aparezca en esta columna. Naturalmente eso es lo que dicen las fórmulas. Y acá va a aparecer la mitad de lo que diga esta columna. ¿Por qué? Porque es a x cuadrado dividirlo por 2. O en otras palabras, tomando x igual a menos 3, reemplazándolo acá, 9 dividido 2, 9 medios, 4,5. Acá va a aparecer el opuesto de x cuadrado. O sea, si acá en x cuadrado, para este x cuadrado valía 9, para este mismo x, menos x cuadrado va a ser el opuesto de esto, o sea, menos 9. Como ya saben, menos 3 al cuadrado es 9, pero con este signo menos queda menos 9. Y menos 2x cuadrado, adivinen, va a ser simplemente multiplicar a x cuadrado, la correspondiente x cuadrado por menos 2, o sea, menos 18. Por otra parte, si correlacionan la columna esta en lila con la columna en rojo, van a ver que corresponden a una misma expresión, salvo que con signos opuestos. Por lo tanto, lo que yo vea acá, acá lo voy a ver cambiado de signo. Con los otros pasa exactamente lo mismo. Les dejo, si quieren van poniendo en pausa y analizando, pero el análisis es exactamente el mismo. 0, 0, 0, 0 está fácil. Para 1, para 2 y para 3. Como les digo, siempre la columna roja es el doble de la columna negra. La columna verde, azul es la mitad de la columna negra. La columna verde es el opuesto de la columna negra. Y la columna lila es el opuesto de la columna roja o menos 2 veces la columna negra. ¿Cómo se refleja esto en un gráfico? Fíjense que la negra, la curva negra, es la que corresponde a la parábola originalísima y igual a x cuadrado. Cuando yo multiplico por 2, a un mismo x, fíjense, por ejemplo, a 2, ¿cuál es la imagen bajo la curva negra? Es la altura de este punto. Y la imagen bajo la curva roja es la altura de este punto, o sea, duplicado, mayor por supuesto, para la roja que para la negra, como dice acá. Exactamente el doble. Fíjense entonces que si decíamos que la parábola original y igual a x cuadrado era una barra combada hacia arriba, esta también, pero es una combadura mucho, mucho más grande, más abrupta, ¿sí? Por el hecho de que el coeficiente a por el que hemos multiplicado es el 2. ¿Qué pasa con la azul? Y igual a un medio de x cuadrado. Cada valor para el azul vale la mitad de lo que vale el valor para la negra. Eso dice acá, un medio de x cuadrado. Entonces, por ejemplo, al 2, y esta es la imagen bajo la función y igual a x cuadrado, bajo la función y igual a un medio de x cuadrado es justamente la mitad de ese valor. O sea, se comba menos, se aplana la curva cuando yo multiplico por un número. Se hace más, digamos, si considero la dobladura que tiene la parábola original, digamos, la negra igual a x cuadrado, con la combadura que tiene la roja está mucho más combada, producto de que el número por el que he multiplicado a x cuadrado es un 2 que es más grande que 1, por lo tanto hace crecer los números. Y por un medio, eso es dividir por 2, por lo tanto la combadura va a ser menor. Sin embargo, fíjense que como x cuadrado, recuerden que x cuadrado para cualquier x real, x cuadrado es positivo. Al ser a un número positivo, de hecho acá el a es 1, acá es 2, acá es un medio, la gráfica se desarrolla siempre en el semiplano superior, tanto para x cuadrado como para 2x cuadrado como para un medio de x cuadrado. De alguna manera el
el A lo que regula es la abertura, el grado de abertura que tiene esa dobladura de la curva. ¿Y qué pasa cuando A es negativo? Por ejemplo, -1. Bueno, simplemente para un mismo X, por ejemplo el 2, la imagen bajo X cuadrado era esta, 4. Para menos X cuadrado, lo único que hay que hacer es cambiarle de signo al 4. Y cambiar de signo gráficamente significa cambiarle de signo al y de un punto, porque yo acá estoy en el punto de coordenadas 2 para X, 4 para Y. Cambiarle de signo al Y, no al X, sino al Y, equivale simplemente a, en vez de dibujarlo para arriba, dibujarlo para abajo, o sea, hacerle un espejito en relación al eje X. Y entonces la gráfica va a ser, la gráfica de la menos X cuadrado va a ser exactamente como esta, nada más que con una simetría respecto del eje X. Es como que yo a esta la pongo patas abajo, manteniéndole el puntito S, ahí está. Porque en 0, todas las a por x cuadrado, cuando x vale 0, siempre vale 0 a por x cuadrado. ¿Sí? Por eso acá en esta fila tengo puros ceros. Ese no se mueve. Pero sí es como dar la vuelta, como girarla en relación a este eje, a esta curva, y me queda la curva verde. Y la, este, la curva lila, menos 2x cuadrado, como sabemos, es el opuesto de la roja. Por lo tanto, sería como hacerle un espejito respecto del eje X a la roja. ¿Qué quiero mostrarles con todo esto? Que simplemente el hecho de multiplicar por a la expresión x cuadrado, ¿qué le hace a la parábola? Si el a es positivo, la sigue dejando, digamos así, combada hacia arriba, curvada hacia arriba. Ahí decimos que la parábola se abre hacia arriba. Y es como que la parábola tiene dos ramas. Y en la y igual a x cuadrado, esas dos ramas se abren hacia arriba. Se van hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Sí? Y cuando multiplico por un a positivo, puede ser que tenga menos combadura si el a es menor que 1 o más combadura si el a es mayor que 1, pero si es positivo siempre va a quedar combada para arriba. Las ramas se van a abrir para arriba. La parábola se abre para arriba. Mientras que si el a es negativo, la parábola se abre hacia abajo y va a ser más cerrada cuanto más grande sea el valor absoluto de a. Por ejemplo, para a igual a menos 2 es más cerrada, más combada hacia abajo ahora, que para a igual a menos 1. ¿De acuerdo? Cualitativamente, a por x cuadrado lo único que hace es o combar más o cambiar la forma en la que se abre la parábola hacia arriba o hacia abajo. Todas las parábolas, la x cuadrado tiene un puntito especial porque, fíjense, concéntrense en la parábola y igual a x cuadrado, que es la que está dibujada de negro. Viene bajando de izquierda a derecha, bajando, 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 hasta que llega a su piso mínimo y de ahí empieza a subir. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Esto es una función. Cuando yo al desplazarme de izquierda a derecha la función va bajando, eso es una función decreciente. Y cuando al desplazarme de izquierda a derecha la función va subiendo, eso es una función creciente. Entonces, la parábola y igual a x cuadrado tiene dos comportamientos. Decreciente, desde siempre para los valores negativos de x la parábola decrece. O sea, por ejemplo, en menos 3 estoy en 9 y en menos 2 estoy en 4. Bajó de 9 a 4. Aumentó 1 x y bajaron 5 unidades. Ese comportamiento decreciente de que cuando me voy a la derecha decrece el valor de la función se mantiene hasta el 0. Y a partir de allí comienza el fenómeno inverso.
Cada vez que crece X, crece el correspondiente Y. El cero, ese puntito tan especial, recibe el nombre de vértice de la parábola. La parábola Y igual a X cuadrado tiene un vértice. ¿En qué coordenadas? En el 0, 0. A la izquierda es decreciente, o sea, para valores negativos de X es decreciente, para valores positivos es creciente. Y para la parábola y igual a x cuadrado, el 0 es un mínimo, es lo más chiquito que puede llegar a valer la función. Para cualquier otro x, si yo evalúo la función en cualquier otro x, siempre me da más grande o mayor o igual que 0. Bueno, mayor estricto en realidad. Eso en relación a la parábola x cuadrado. Cuando el a por el que multiplico es positivo, sigo teniendo una cosa parecida, nada más que más combada o menos combada. Y cuando el a por el que multiplico es negativo, el comportamiento en cuanto al crecimiento, primero que la combadura ha pasado a ser para abajo, la barra está doblada para abajo, las ramas de la parábola se abren hacia abajo. Y eh, el puntito especial, ahora en vez de ser como un valle, como el fondo del valle, ahora es el pico de una montaña. A la izquierda la función viene creciendo hasta llegar a su máximo y de ahí empieza a bajar nuevamente. Cuando a es negativo, la forma es parábola que se abre hacia abajo y por lo tanto alcanza un máximo en su vértice. Cuando el a es eso, cuando el a es negativo. Cuando el a es positivo, la parábola se abre hacia arriba y por lo tanto en su vértice alcanza un... Lo bueno es que las formas f de x igual a x cuadrado más bx más c tienen más o menos una forma parecida a esta, excepto que el vértice en vez de estar allí se desplaza. Ya vamos a ver cómo hacer ese análisis. O sea, viene bien acordarse de las formas, de las distintas formas que pueden tener las gráficas de las funciones y igual a por x cuadrado para distintos valores de a, y uno con estos valores de a más o menos tiene alguna idea. Hace un rato hemos visto qué pasa cuando a x cuadrado le sumo algo. En otro momento hemos visto qué pasa cuando a x cuadrado lo multiplico por algo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando a x cuadrado le hacemos una combinación de ambas. Lo multiplico por algo y encima le sumo algo. De nuevo, vamos a hacer una pequeña tabla con varios valores y después vamos a ver qué efecto tiene, pero yo creo que ustedes ya se pueden empezar a imaginar qué es lo que va a pasar. Y simplemente se van a imaginar porque están viendo. Y yo ya sé cuál es la forma de la parábola y igual a x cuadrado. Cuando quiera ver a por x cuadrado más c a x cuadrado, primero tendré que agarrar un x y elevarlo al cuadrado. Luego a ese multiplicarlo por a. Ya sé qué es lo que le hace multiplicar por a x cuadrado. Quizás hacer que se invierta el sentido de la parábola, en vez de abrirse hacia arriba, se abra hacia abajo, dependerá de si a es positivo o negativo. Y después con el C la voy a desplazar verticalmente hacia arriba o hacia abajo dependiendo del signo de C. Eso es lo que nos diría el sentido común. Pero por las dudas vamos a hacer una tabla en la que vamos a tener varias combinaciones. Vamos a tener como siempre x cuadrado y de ahí en más unas cuantas alternativas para distintos valores de a y de c. Por ejemplo, en rojo voy a tener un medio de x cuadrado más 1, es decir, a igual a un medio y c igual a 1. En azul, a igual a un medio y c igual a menos 1. En verde, a igual a menos 1 y c igual a 1. Y en lila, a igual a menos 1 y c también igual a menos 1. Por supuesto que la tabla que uno podría hacer para guiarse un poquito, más vale que ustedes la pueden hacer tranquilamente. La roja, ¿qué va a tener que ver con la azul? Perdón, con la negra. Simplemente hay que dividir por 2 y al resultado sumarle 1.
O bien, si ustedes prefieren torturarse reemplazando x por menos 3 y haciendo los cálculos, pero acá tienen por lo menos ya x cuadrado, así que a eso lo dividen por 2 y al resultado le suman 1. Queda 11 medios, ¿no? 9 dividido 2 es 9 medios, más 1 que son 2 medios, 11 medios. En la otra, un medio de x cuadrado, o sea, a 9 lo dividen por 2, 9 medios, y le restan 1, 7 medios. Para la verde, tienen que cambiar de signo a x cuadrado, o sea, el negro, a menos 9. A 9 lo cambian de signo menos 9 y le suman 1 y quedan en menos 8. Y la lila le cambian de signo a x cuadrado y le restan 1, o sea, menos 9 menos 1, menos 10. Y hacen lo mismo para distintos otros valores. Acá yo estoy eligiendo nuestros valores de siempre, que son desde menos 3 hasta 3, de 1 en 1. Si revisan, si ponen en pausa el video y revisan esa tabla y encuentran algún error, me dicen, pero creo que está bien. Pero lo que más me interesa es que veamos si nuestra especulación de cómo se comportaría la gráfica de cada una de estas funciones con ese criterio de decir, bueno, a x cuadrado lo multiplico por a, ya sé que le hace eso, la comba más o incluso la voltea hacia abajo, y después la desplaza verticalmente de acuerdo a c. Yo he dibujado estos valores y en realidad varios otros, y acá tengo los distintos dibujos. En negro, como siempre, está la parábola x cuadrado. En rojo, la 1 medio de x cuadrado más 1. El 1 medio, al ser positivo, deja la abertura de la parábola hacia arriba. La roja se abre hacia arriba. Pero como es 1 medio menor que 1, la combadura es menor. Es más, digamos, la dobladura que tiene, el grado de doblado que tiene la roja es seguramente menor, la mitad exactamente del grado de doblado que tiene la negra. Y con el más 1 después, fíjense que la 1 medio de x cuadrado sería simplemente como esta roja, pero así, pasando por el vértice 0, 0. Pero después, al tener el 1, eso significa un desplazamiento hacia arriba de una unidad. Y en total, allí tengo 1 medio de x cuadrado más 1. 1 medio de x cuadrado menos 1 es parecidísima a esta, excepto que desplazada 2 unidades, porque esta roja y la azul difieren en 2 unidades. La azul es como la roja menos 2. Y a esta expresión le restan 2, quedan con esta expresión. Y eso equivale a desplazar la roja 2 unidades hacia abajo. O bien, primero, aplicar una combadura de la mitad a la negra, que es x cuadrado, y desplazar hacia abajo una unidad. Y queda la azul. Fíjense que las tres parábolas estas se siguen abriendo hacia arriba y eso tiene que ver con el hecho de que el coeficiente cuadrático es positivo. Nada más que el vértice se ha desplazado hacia arriba o hacia abajo y eso depende del valor de c. Y para las otras dos, la combadura es hacia abajo porque el coeficiente cuadrático es negativo. ¿Sí? En ambos casos la combadura es del mismo grado que la de x cuadrado porque el coeficiente es menos 1, o sea, tiene el mismo grado de doblado, nada más que ahora se fue para abrirse hacia abajo. La x cuadrado menos x cuadrado más 1, ¿qué querría decir? A la x cuadrado, cuando la multiplico por menos 1, la dejaría como una reflexión respecto del eje x y después con el más 1 lo desplazo una hacia arriba y queda la verde con el vértice en 1. Y para la lila es menos x cuadrado, o sea, la misma reflexión de la negra en relación al eje x, pero desplazada una unidad para abajo. ¿Sí? Cuando el coeficiente cuadrático es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Y de alguna manera, el vértice queda afectado por el c, es 1.